fe y alientan el amor. En la mañana eterna, pues, contigo cuando esté, yo del Cordero y de Moisés el himno entonaré. La verdad, feliz sábado a aquellos que no saludé. Y feliz de estar aquí, ¿no? Hace más de 2 años, le decía a Gabriel y a Noelia ayer, hace más de 2 años que no predico aquí. Con la pandemia, con todo lo que ha pasado, la salud, no había podido predicar, ni salir a predicar tampoco a otro lado. Estamos enclaustrados en casa. Así que bueno, para comenzar, me gustaría hacer una oración con ustedes para que Dios bendiga este mensaje, ¿no es cierto? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias. Gracias porque tú nos das la oportunidad de abrir tu palabra en este día sábado, Señor, en tu casa de oración. Gracias porque sabemos que tu Santo Espíritu guiará cada palabra y guiará cada pensamiento, Señor, que nos eleve a ti, Señor. Te pedimos que tu presencia esté aquí y nos bendigas, aunque no lo merezcamos. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Muy bien. ¿Alguno que haya visto en informes el título de hoy, se acuerda cuál era el título del mensaje de hoy? Veo cabecitas. ¿No? ¿Nadie? Decía, cada día, cada mañana, alimento para la vida. Recién cantamos por la mañana, ¿no? Bueno, ¿qué querrá decir? Cada día, cada mañana, cada uno, el alimento para la vida. Busquemos en nuestras Biblias, a ver. Vamos a empezar a trabajar con nuestra espada. ¿Todas la trajeron? ¿Están todos con su espadita? Busquemos el libro de Mateo, el capítulo 4 y versículo 4. Y vamos a pedirle a algún voluntario, si quiere leerlo en voz alta. Y hoy tenemos la posibilidad de tenerlo en nuestra pantalla. Así que vamos a leerlo. ¿Alguno que quiera leer? Noelia. ¿Se escuchó? ¿Sí? Escrito está, dice, ¿no? No solo de qué, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a ver Juan 8:31 y en estos 2 pasajes nos vamos a basar hoy. Juan 8:31. ¿Otro que quiera leer? Entonces, ¿qué dice allí? Si permanecéis en mi palabra, ¿sí? ¿Qué seremos? Verdaderamente, ¿quién?
sus discípulos. O sea, primero Jesús nos dice, no solo de pan va a vivir el hombre, ¿no? Sino de la palabra. Y después nos dice que si permanecemos en su palabra, seremos ¿qué? Verdaderamente sus discípulos. Vamos a ver como contraste, ¿no? Si el versículo dijera, si no permanecen en mi palabra, serán no, porque el versículo que dice, si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si yo dijera, si no permanecen en mi palabra, serán falsos discípulos. Duro, ¿no? Duro. A veces nosotros creemos que somos discípulos de Dios. ¿Será que somos discípulos de Dios? ¿O somos falsos discípulos? Claramente dice Fernando Canale, sin permanecer constantemente en el estudio de la palabra de Dios y su meditación, los cristianos no pueden esperar la salvación. Sin una comprensión continua de Dios, no podemos ejercer una fe duradera porque la salvación fluye de una relación continua con Dios a través del conocimiento y de la fe. Yo estudio la Biblia, ¿por qué? Porque creo que ¿qué es? Que es la palabra de Dios, ¿sí? Y yo digo ser discípulo de Dios. ¿Y qué es ser un discípulo? ¿O quién es un discípulo? A ver. ¿Alguno? Seguir los pasos de Jesús, estar en la palabra de Dios. ¿Qué más? A ver. ¿Alguno? Pensemos. ¿Qué más es ser un discípulo de Dios? Sí, muy bien. Ustedes imagínense a Jesús caminando por el campo, ¿no? Porque a Jesús le encantaba caminar por el campo, ¿sí? Y al lado, a la par de él o más atrás, iban sus 12 apóstoles. ¿Qué hacían esos discípulos? Aparte de acompañarlo, ¿no? ¿Qué hacían? O sea, ¿qué es un discípulo? ¿Ser qué? ¿Qué dijiste recién? Aprendían. ¿Qué somos entonces? Aprendices. Muy bien. Un discípulo, entonces, es un aprendiz. Y para yo ser un aprendiz, ¿qué tengo que hacer? Estudiar. Muy bien. ¿Y qué tengo que estudiar? La palabra de Dios. Si no, yo no puedo permanecer en la palabra de Dios si yo no la estudio, ¿no es cierto? Y para yo conocer a mi maestro, ¿a dónde tengo que ir? A la palabra de Dios. Caemos siempre en lo mismo, ¿no es cierto? Yo para conocer a Dios, para conocer cómo fue la vida de Jesús en esta tierra, ¿a dónde voy? A su palabra. Y cuando Jesús estaba aquí, ¿a ustedes qué les parece? ¿Él estudiaba la Biblia? Sí, ¿no? Porque en varias partes dice, ¿no? Que él se levantaba a leer la palabra como era su costumbre, ¿no es cierto?, en la sinagoga. Cuando tenía 12 años, ¿qué pasó? Se le perdió a los padres. ¿Y dónde estaba? Estaba hablando con
¿no es cierto?, los fariseos con los sacerdotes que de la palabra de Dios. Y él, para saber hablar con los sacerdotes, ¿qué tenía que haber hecho? Haber estudiado, ¿no es cierto? Entonces, si yo digo que soy un discípulo de Dios, ¿qué tengo que hacer? Estudiar la palabra, muy bien. O sea, que la Escritura, como dice aquí, un consejo para las obras de la escuela sabática, dice: las Escrituras conforman el cimiento sólido en el proceso del discipulado. ¿A dónde ir si deseamos aprender a los pies de Jesús, si no es a la Biblia? El discípulo de Jesús debe entender que la comunión se basa en la Biblia. Ningún hombre, mujer o joven podrá lograr la perfección cristiana si descuida estudiar la palabra de Dios. Sí, Andrés. Su mamá. Porque veamos que él vino como bebé, él aprendió como cualquier ser humano. ¿Y quién le enseñó? Por eso hoy en la escuela sabática, ¿qué decíamos? Que nosotros, para que nuestros hijos aprendan, ¿qué tenemos que hacer? Enseñarles desde chiquititos, en nuestra casa. Enseñarle que el sábado, que es un día especial, y no matarnos todos nosotras, ¿no es cierto?, haciendo las cosas, sino delegarle también a ellos cosas, porque es el día viernes, ¿el día de qué? El día de preparación, y ellos tienen que aprender eso, porque yo no voy a pretender después, cuando él sea un joven, un adolescente ya joven, ¿no?, que aprenda si yo no le enseñé desde chiquito, ¿no es cierto? Es nuestro deber. Pero para eso también lo tengo que aprender yo. Si no lo aprendí yo, no se lo puedo enseñar a mi hijo. O sea, no puedo dar lo que yo no tengo. ¿Sí? Ahora, la hermana Juárez dice en Obreros Evangélicos, dice: aquel que no posea el conocimiento de la palabra de vida no tiene derecho a intentar instruir a otros en el camino al cielo. O sea, yo no puedo ir a enseñarle a otra persona si primero no aprendí yo. Y aprendí a caminar justamente ese sendero al cielo, ¿no? Yo soy un discípulo de Dios, un discípulo de Jesús. Pero para eso tengo que caminar a la par de Jesús, aprender de Jesús, hablar como Jesús, ¿no es cierto?, tener la mansedumbre de Jesús. Pero ¿cómo yo lo puedo hacer si yo no me mimetizo con Jesús cada día? Por eso que, ¿cuál era el título? ¿Se acuerdan? A ver, otra vez. Nos vamos a... Así se la van a aprender. Cada día, cada mañana, ¿qué más? Cada uno. No dice, bueno, algunos. Cada uno, ¿sí? Alimento para la vida, ¿no? ¿Cuál era el alimento para la vida? La palabra de Dios. Muy bien. Estamos aprendiendo. Cuando Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, él estaba haciendo referencia al libro de Deuteronomios, el capítulo 8 y el versículo 3. Vamos a buscar a ver si es así. Porque no es que lo dijo porque, bueno, se me ocurrió y lo dije. Y allí vamos a ver que Jesús tenía el conocimiento de la palabra de Dios. Porque en el tiempo de Jesús no estaba el Nuevo Testamento. La palabra de Dios en ese momento, ¿qué era?
el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué dice Deuteronomios 8:3. ¿Alguno? Léelo. Muy bien. ¿Qué dice este versículo entonces? ¿Se le ocurrió a Jesús ahí en ese momento decir eso? Ya estaba escrito en la palabra de Dios, ¿no es cierto? Él dice que, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? ¿Qué hizo? Lo sustentó con maná. Sabemos, ¿no es cierto?, qué era el maná, ¿no? Pero a veces es bueno recordarlo. Así que vamos a buscar Éxodo 16. Y vamos a leer el versículo 4 primero. A ver qué nos dice. Éxodo 16, 4. ¿Qué nos dice allí? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué dice entonces que iba a hacer Jehová? ¿Que iba a hacer caer? Pan del cielo. ¿Y qué tenía que hacer el pueblo? Tenía que salir diariamente, ¿no? ¿Y qué le dice? Bueno, hoy sí, mañana no. Cada día, ¿no es cierto? Cada día tenía que salir a buscar la porción para mañana, para ese día. O sea, si estaba en el pueblo de Israel, tenía que salir todas las mañanas a buscar mi ración para ese día. ¿No es cierto? No era que yo tenía que juntar y bueno, si no tengo ganas, mañana no, junto hoy. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer Éxodo 16 del 11 al 21 y vamos a ver qué en verdad tenía que hacer el pueblo y con qué se encontró. A ver, alguno que tenga ganas de leer fuerte. A ver, ¿alguno? Del 11 hasta el 21. ¿Sí? Sí. Hasta el 21.
Muy bien, muchas gracias. Era todo un trabajito, ¿no? Cada día Dios les mandaba esto. ¿Pero por qué fue que pasó esto? ¿Por qué Jehová decidió hacer esto? Al principio de la lectura allí dice, había oído que Jesús, o sea, Jehová, murmuraciones, ¿no? Y nosotros siempre, ¿qué hacemos? Nos quejamos siempre. Hoy estábamos hablando en la escuela sabática, siempre nos quejamos. Siempre nos falta uno para el peso. Entonces siempre tenemos algo que reclamar. Pero Dios siempre está allí para sustentarnos. ¿Faltaba comida? ¿Querían carne? ¿Qué les mandó? Codornices. Pero había algo que les daba a la mañana, que era el pan, ¿no? El pan. Porque vos podés estar sin comer cualquier comida, pero si comés un pedacito de pan, ya está, ¿no es cierto? ¿Te sustentaste o no te sustentaste? Ya como que tenés esa sensación de saciedad, ¿no? Un pedacito de pan. Por eso Dios le daba el pan, pero lo tenían que recoger a la mañana. Y le dijo, ¿todos recojan la misma cantidad? Para cada uno le dijo, ¿no es cierto? No le dijo, bueno, ya vos llevás una bandejita y llevan esa bandejita y nada más, no podés llevar más. O sea, la familia a veces somos 1, a veces somos 3, a veces somos 6. En mi casa éramos 8, 9 con mi suegra. O sea, si tenía que recoger para 9 personas. Entonces, las personas iban a recoger para toda su familia la cantidad que cada uno iba a comer. Y no lo podía guardar para el otro día porque ¿qué pasaba? Se podría, se agusanaba, ¿no es cierto? Entonces no podían guardarlo. Pero, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? ¿Qué hacía? ¿No? Cabezaduras, ellos juntaban igual. Porque por ahí tengo hambre a la madrugada y bueno, quiero comer. ¿No? Una cosa así. No, Dios dice lo que necesites comer ese día, nada más. ¿Sí? Y cada mañana ellos se levantaban y recogían su pan, ¿no es cierto? Lo mismo tiene que ser para nuestra vida espiritual. Entonces, ¿qué era el maná? ¿Qué dijimos que era el maná? El pan, ¿pero qué pan? ¿Qué decía al principio? En el 16:4. ¿Qué era el maná? Pan del cielo, muy bien, pan del cielo. ¿No es cierto? Era el pan del cielo. No era cualquier pan. El maná era el pan del cielo. ¿Y nuestro maná espiritual cuál es? Nuestra palabra, ¿no es cierto? La palabra de Dios. ¿Y yo debo comerla una vez por semana? ¿Una vez por semana debo comer? ¿Qué pasa si yo como una vez por semana?
me debilito. ¿No es cierto? Y puedo llegar a enfermarme y morir, ¿sí? Si yo no como como tengo que comer y lo que tengo que comer. Bueno, lo mismo pasa con la palabra de Dios. Todos los días tengo que comer mi ración. ¿Y cuándo tengo que comer esa ración? ¿Cuándo tengo que comer esa ración? Escucho a Graciela nomás. ¿Cuándo tengo que comer esa ración? Cada día, cada mañana, ¿sí? Cada día, cada mañana. ¿Y qué más? Cada uno. ¿No? No me dice, bueno, en esta familia está Graciela, está su esposo, está David, en su momento estaba Matías, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué le dice? Bueno, Graciela, hoy tenés que comer vos sola. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Cada día, cada mañana, cada uno. A Noelia le dice, Noelia, vos tenés que comer vos sola. ¿No? Ludmila no. Santiago tampoco. Entonces, espiritualmente, ¿es igual? Sí. Es igual. Cada día, cada mañana, cada uno, mi alimento espiritual. Entonces, muchos piensan que con una lección podemos comer todos. Y es lo mismo que si almorzáramos en un solo plato. No va a alcanzar. ¿Nos vamos a morir de hambre o no? ¿Nos vamos a pelear o no? Entonces, yo tengo adolescentes, tengo infantes y tengo cuna. Tengo jóvenes, tengo adultos. ¿Sí? ¿Y el alimento es el mismo? Cada uno, cada día, ¿no? Mi alimento. ¿Qué quiero decir con esto? Es importante que cada uno a la mañana, cuando abre la palabra de Dios, tenga su lección. Porque el adventista, ¿qué hace? Estudia la lección. En realidad, ¿estudiamos la lección? Porque cuando estudiamos la lección, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos estudiando qué? Estamos estudiando la palabra de Dios. No estamos estudiando la lección. Estamos estudiando la palabra de Dios. O sea, cuando tomemos conciencia de eso, es lo mismo que nosotros comamos todos los días que hacemos a la mañana, nos levantamos, nos tomamos nuestro desayuno. Bien rico, ¿no? Bueno, el primer desayuno al despertar dice que tiene que ser a la primera hora en la presencia de Dios y a través de la oración, del estudio de la Biblia y de la alabanza. ¿Saben qué hermoso que es empezar el día cantando un himno, el más lindo? O sea, cuando hice las 40 madrugadas para los hijos con la iglesia de Lomas, la consigna era primero un himno, orar, leer la Biblia, la meditación y orar después nuevamente. Yo me sentía como una loca empezando a cantar a las 5 de la mañana, cuando todo está en silencio, empezar a cantar un himno. Y lo empezaba cantando bajito.
y después ya como que te sale más fuerte y cuando te diste cuenta estás cantando, ¿no es cierto? Y ese día lo vivís de otra manera. Les voy a leer el servicio cristiano, hoy traje un poquito de la hermana Huay, en la página 255, que nos dice: no olviden los padres el importante campo misionero que tienen en su hogar. Los niños que Dios confió a una madre son para ella un cometido sagrado. Toma este hijo o hija, dice el Señor, y edúcalo para mí. Dale un carácter pulido a manera de las esquinas de un palacio para que puedan brillar siempre en los atrios del Señor. La luz y la gloria que irradian del trono de Dios rodean a la madre fiel que se esfuerza en enseñar a sus hijos a resistir la influencia del mal. Qué lindo eso, ¿no? Qué responsabilidad para las madres. También nos dice: Dios quiere que las familias de la tierra sean un símbolo de la familia celestial. Los hogares cristianos establecidos y dirigidos de acuerdo con el plan de Dios se cuentan entre sus agentes más eficaces para formar el carácter cristiano y para adelantar su obra. A veces, cuando decimos, hoy tenemos actividad misionera, chicos, ¿cuántos vienen? Y sentimos lo que sentimos ahora. Cric, 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 cric. Silencio. Y Dios nos dice que las familias debemos ser la imitación, como hoy vimos en la escuela sabática. Son el ejemplo de lo que va a ser, ¿no es cierto? De lo que ya está. Tenemos que ser familias, copias de las del cielo, dice, ¿no? Y debemos impartir el mensaje, pero el mensaje lo vamos a aprender leyendo su palabra. Entonces, ¿cuál es nuestra actividad a la mañana? Lo primero que tenemos que hacer, estudiar la palabra. Comenzamos con el reavivado por su palabra. ¿Cuántos hacen el reavivado? Allá hay 1, 2. Tenemos, hoy, por ejemplo, estudiamos 1 Corintios 3. ¿Lo leyeron hoy? 1 Corintios 3. Es hermoso empezar leyendo su palabra. El estudio de la lección, ¿no? La devoción matutina y algún libro de la hermana Huay, ¿no es cierto? Estudiar. ¿Cuál va a ser el resultado de eso? Más discípulos, ¿no? Que estudian la Biblia, que dedican tiempo a la oración y a la alabanza y al ayuno una vez al mes, dice. ¿Hacemos ayuno una vez al mes? Creo que no. Pero bíblicamente dice que tenemos que hacer ayuno una vez al mes para limpiarnos, ¿no es cierto? Para purificarnos. Bueno, y les voy a hacer una pequeña lectura de los primeros escritos de la página 104 y 105, que nos dice: debemos estar santificados por la verdad y ser completamente consagrados a Dios y vivir de tal manera la santidad que profesamos, que el Señor pueda derramar cada vez más su luz sobre nosotros y podamos ver luz en su luz y ser fortalecidos por su fortaleza. Cada momento en que no estamos en guardia, nos vemos expuestos a ser asediados por el enemigo y corremos gran peligro de ser vencidos por las potestades de las tinieblas. Satanás manda que sus ángeles sean vigilantes y derriben a cuantos puedan. Dios es nuestra fortaleza y debemos buscar en Él sabiduría y dirección.
y teniendo en vista su gloria, el bien de la iglesia y la salvación de nuestras propias almas, y debemos vencer, ¿no es cierto?, nuestros vicios dominantes con Dios a nuestro lado. ¿Cómo yo tengo a Dios a mi lado? Si yo no camino al lado de Él todos los días y le pido a Él que me lleve su mano y me fortalezca. Él es nuestro escudo y nuestra fortaleza, nuestro amparo y nuestro auxilio en las tribulaciones. Pero yo tengo que caminar al lado de Él. Yo tengo que ser un discípulo fiel. Si yo no permanezco en su palabra, ¿qué me dice que vos soy entonces? Si yo no permanezco, ¿qué soy? Un discípulo falso. ¿Te inscribiste a la escuela sabática? ¿Ya hiciste reserva para tu maná diario? Sabemos que debemos cada día escudriñar la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y solos no podemos. Dios cada día tiene un propósito para nuestras vidas. Y si nosotros no nos encomendamos cada día en sus manos, no lo podremos cumplir, porque solo no podemos. Por lo tanto, tenemos 5 puntos que no deben faltar en nuestra vida. Estudiar la Biblia todos los días, en la primera hora de cada mañana, de manera sistemática a través de la lección de la escuela sabática. Orar todos los días y en todo tiempo, en la manera que nos podemos comunicar con Dios. Meditar en la palabra de Dios después de leerla cuidadosamente. No solo leerla, sino meditar en ella, ¿no es cierto? Alabar a Dios todos los días con un himno, con cánticos que permanezcan en el corazón todo el día. Y bueno, y ayunar una vez al mes, ¿no es cierto? Cuando uno lee la Biblia cuidadosamente, difícilmente excluirá de la vida todas las cosas que Jesús hizo en esta tierra, porque nos fluyen, nos nacen, porque Dios la va a poner allí. Si no lo hacemos es porque no hay una verdadera comunión con Dios. O sea, la verdadera comunión consiste en el estudio de la Biblia. ¿Sí? Todos hagamos provisión de nuestro alimento diario y no nos olvidemos, cada día, cada mañana, cada uno tomamos el alimento, ¿no es cierto?, espiritual, que nos va a ayudar a crecer y a poder llegar a ser la familia celestial algún día, ser partícipes de ella. Si no nos acostumbramos aquí, como yo siempre les digo a mis hijos, si no nos acostumbramos aquí en la tierra a hacer la voluntad de Dios, no vamos a poder hacerla en el cielo. Entonces, aprendamos a caminar como Dios anduvo, como Jesús estuvo en esta tierra, que Él nos dio el ejemplo a cómo debemos actuar, cómo debemos hablar cuando se presentan las tentaciones. ¿Qué decía Jesús? Escrito está. Y yo únicamente puedo decir escrito está si yo escudriño la Biblia. Que Dios nos bendiga y nos ayude cada día a poder serle fiel. Amar a alguien con más intenso amor y hoy guiar a que
ser mejor desde el amanecer, cuidar mi corazón para Jesús y a su divina voz y llama a responder. Es mi deber. Luego al comparecer ante él allí, cuando acabada aquí mi obra esté,